6 meses después de su divorcio, un magnate llevó a su nueva novia a cenar. Pero, a sus 45 años, Alejandro era la viva imagen del éxito. Su traje impecable de diseñador y su reloj de lujo contrastaban con la expresión de cansancio en su rostro. Sus ojos, antes chispeantes de ambición, ahora reflejaban una mezcla de orgullo y melancolía. Señor Vega, la voz de su asistente interrumpió sus pensamientos. La junta directiva lo está esperando en la sala de conferencias. Alejandro asintió sin voltear. Gracias, Carmen. Estaré allí en un momento. Cuando la puerta se cerró, Alejandro suspiró profundamente. Sus dedos rozaron inconscientemente el anillo de bodas que ya no estaba allí. 6 meses habían pasado desde su divorcio, pero la ausencia aún pesaba como un fantasma en su vida. ¿Valió la pena?, murmuró para sí mismo, su voz apenas audible en la quietud de la oficina. ¿Todo esto, a qué costo? Con un movimiento decidido, Alejandro se apartó de la ventana y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo frente al espejo para ajustar su corbata. El hombre que le devolvía la mirada era un enigma incluso para él mismo, poderoso, respetado, temido por muchos, y profundamente solo. Vamos allá, se dijo, enderezando los hombros. El show debe continuar. Mientras Alejandro caminaba por el pasillo hacia la sala de juntas, cada paso resonaba con el peso de sus decisiones pasadas y la incertidumbre de su futuro. El magnate que lo tenía todo se preguntaba, en lo más profundo de su ser, si realmente tenía algo que verdaderamente importara. Fue entonces cuando la vio. Sentada en un banco, con un libro en sus manos y el cabello oscuro ondeando suavemente con la brisa, estaba una mujer que parecía ajena al ajetreo urbano. Algo en su serenidad captó la atención de Alejandro, haciéndole detener sus pasos. Sin pensarlo 2 veces, se acercó. «Disculpe, ¿le importa si me siento?», preguntó Alejandro, sorprendido por su propia espontaneidad. La mujer levantó la mirada, sus ojos verdes encontrándose con los de él. Por un instante, el mundo pareció detenerse. «Por supuesto», respondió ella con una sonrisa cálida. «El banco es lo suficientemente grande para compartir». Alejandro se sentó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción que no experimentaba desde hacía años. «Soy Alejandro», se presentó, extendiendo su mano. «Elena», respondió ella, estrechándola. Su tacto era suave, pero firme. «¿Qué estás leyendo?», preguntó él, genuinamente interesado. Elena le mostró la portada. García Márquez. El amor en los tiempos del cólera. Alejandro sonrió. Una historia sobre el amor que persevera a través del tiempo. Fascinante elección. ¿Lo has leído?, preguntó Elena, sus ojos brillando con curiosidad. Hace mucho tiempo, admitió Alejandro. Quizás sea hora de revisitarlo. La conversación fluyó con una facilidad que sorprendió a ambos. Hablaron de libros, de la ciudad, de sus sueños y decepciones. Por primera vez en meses, Alejandro se sintió vivo. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja intenso, ambos se dieron cuenta de cuánto tiempo había pasado. «Debo irme», dijo Elena, poniéndose de pie. «Ha sido un placer, Alejandro». Él se levantó también, sintiendo un repentino pánico ante la idea de no volver a verla. «Elena», dijo, su voz cargada de una emoción que no podía explicar. «¿Te gustaría cenar conmigo algún día?». Ella lo miró por un momento, como si estuviera evaluando no solo la invitación, sino al hombre detrás de ella. «Me encantaría», respondió finalmente, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Mientras intercambiaban números, Alejandro sintió que algo cambiaba dentro de él. Era como si un rayo de luz hubiera penetrado la oscuridad en la que había estado viviendo. Viendo a Elena alejarse, Alejandro se quedó allí, en medio del parque, con el corazón latiendo de una manera que había olvidado que podía latir. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir esperanza. Quizás, pensó, la vida tenga más sorpresas guardadas para mí. Con esa idea,
Alejandro emprendió el camino a casa, sintiéndose más ligero, más vivo, y con una chispa de anticipación por lo que el futuro podría deparar. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su abogado: los papeles están listos. ¿Segura que quieres proceder? Sofía cerró los ojos, respirando profundamente. 6 meses habían pasado desde su divorcio con Alejandro, pero las heridas seguían abiertas, sangrando en silencio. Sí, respondió finalmente. Es hora de cerrar este capítulo. Dejando el teléfono a un lado, Sofía se acercó a un escritorio donde yacía una carpeta llena de documentos. La abrió, revelando fotografías de Alejandro en diversas situaciones comprometedoras, informes financieros, correos electrónicos, todo un arsenal de secretos que podrían destruir el imperio que su exmarido había construido. ¿Por qué, Alejandro?, murmuró, sus dedos rozando una foto donde ambos sonreían, felices y enamorados. ¿En qué momento lo perdimos todo? El timbre del apartamento sonó, sacándola de sus recuerdos. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Carlos, su mejor amigo y confidente durante los últimos meses. Sofía, dijo él, su voz cargada de preocupación. ¿Estás segura de esto? Ella lo invitó a pasar con un gesto, cerrando la puerta tras él. No tengo opción, Carlos, respondió, volviendo a su posición frente a la ventana. Alejandro me quitó todo. Mi confianza, mis sueños, mi futuro. Carlos se acercó, poniendo una mano reconfortante sobre su hombro. Pero esto podría destruirlo completamente. ¿Es eso lo que realmente quieres? Sofía se giró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Y qué hay de mí? ¿Quién piensa en cómo me destruyó a mí? Lo sé, Carlos la abrazó suavemente. Pero vengarse no sanará tu dolor, Sofía. Solo te convertirá en alguien que no eres. Por un momento, Sofía se permitió hundirse en el abrazo, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Cuando finalmente se separó, su rostro mostraba una resolución férrea. Necesito hacer esto, Carlos, dijo, su voz apenas un susurro. Necesito saber que todo lo que sufrí, que todo lo que perdí, no fue en vano. Carlos la miró fijamente, reconociendo el dolor y la determinación en sus ojos. Finalmente, asintió. Está bien, dijo. Pero prométeme que, pase lo que pase, no te perderás a ti misma en el proceso. Sofía tomó la mano de Carlos, apretándola suavemente. Lo prometo. Mientras el sol se hundía en el horizonte, bañando la habitación en tonos dorados y carmesí, Sofía y Carlos permanecieron en silencio, contemplando el futuro incierto que se avecinaba. En el aire flotaba una tensión palpable, la calma antes de una tormenta que amenazaba con arrasar con todo a su paso. Sofía no lo sabía aún, pero sus acciones estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. El tablero estaba listo, las piezas en su lugar. Solo faltaba hacer el primer movimiento. El intercomunicador sonó, sobresaltándolo. Señor Vega, tiene una llamada en la línea 2, anunció su asistente. Con el corazón acelerado, Alejandro descolgó el teléfono. Diga. Alejandro, la voz de Elena sonó al otro lado, cálida y melodiosa. Espero no interrumpir. Para ti, nunca, respondió él, sintiendo como una sonrisa se formaba en sus labios. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo, me preguntaba si tu oferta de cena sigue en pie. Alejandro se enderezó en su silla, su pulso acelerándose. Por supuesto. ¿Tienes algo en mente? Hubo una pausa breve antes de que Elena respondiera. En realidad, sí. Conozco un lugar encantador. Pequeño, discreto. Perfecto para una primera cita. La palabra, cita, hizo que el corazón de Alejandro diera un vuelco. Suena perfecto. ¿Cuándo te gustaría ir? ¿Qué tal esta noche?, propuso Elena, con un toque de nerviosismo en su voz. A menos que sea muy precipitado.
Esta noche es perfecto, se apresuró a decir Alejandro. Dime dónde y a qué hora. Después de acordar los detalles, Alejandro colgó el teléfono, sintiéndose como un adolescente antes de su primer baile. Se levantó y se acercó al ventanal de su oficina, observando la ciudad que se extendía bajo él. Carmen llamó a su asistente por el intercomunicador. Cancela todas mis reuniones de esta tarde. Tengo un compromiso importante esta noche. Mientras contemplaba el horizonte, Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y aprensión. Por primera vez en mucho tiempo, estaba a punto de abrir su corazón nuevamente. La posibilidad lo aterraba y lo emocionaba a partes iguales. Sin embargo, en lo profundo de su mente, una voz le advertía que tuviera cuidado. El recuerdo de Sofía y el doloroso final de su matrimonio aún pesaban sobre él. ¿Estaba realmente listo para volver a confiar, para volver a amar? Alejandro sacudió la cabeza, intentando disipar esos pensamientos. Esta noche sería un nuevo comienzo, se prometió a sí mismo. Una oportunidad de redescubrir la alegría, la conexión, quizás incluso el amor. Con determinación, se dirigió a su escritorio y comenzó a organizar sus pendientes. La tarde pasaría lenta, lo sabía, pero la recompensa al final valdría la pena. Por primera vez en meses, Alejandro sentía que tenía algo por lo que esperar, algo que lo hacía sentir vivo de nuevo. Mientras el sol comenzaba su descenso en el cielo de la tarde, Alejandro se permitió soñar con las posibilidades que la noche podría traer. Lo que no sabía era que esta cena sería el catalizador de eventos que pondrían a prueba no solo su corazón, sino todo lo que había construido en su vida. Vamos, Alejandro, se dijo a sí mismo en voz baja. Es solo una cena. Has cerrado tratos multimillonarios sin pestañear. Esto no es nada. Pero en el fondo, sabía que estaba mintiendo. Esta cena era mucho más que un simple encuentro social. Era la posibilidad de un nuevo comienzo, de redescubrir una parte de sí mismo que creía perdida. El timbre de su teléfono lo sobresaltó. Era un mensaje de Elena: estoy emocionada por esta noche. Espero que te guste el lugar que elegí. Nos vemos pronto, carita sonriendo. Alejandro sonrió, sintiendo como su corazón se aceleraba. Respiró hondo, intentando calmar sus nervios, y se dirigió hacia la puerta. En el camino al restaurante, 1000 pensamientos cruzaban por su mente. ¿Y si no tenían nada de qué hablar? ¿Y si la magia de aquel encuentro en el parque había sido solo un espejismo? ¿Y si? Antes de que pudiera seguir atormentándose, el auto se detuvo frente a un pequeño restaurante en una calle tranquila. Las luces cálidas que se filtraban por las ventanas prometían un ambiente acogedor e íntimo. Alejandro bajó del auto, respiró profundamente y entró. El aroma a especias y el suave murmullo de las conversaciones lo envolvieron de inmediato. Y allí, en una mesa al fondo, estaba ella. Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Alejandro, dijo ella, poniéndose de pie con una sonrisa radiante. Me alegra que hayas podido venir. Él se acercó, sintiendo cómo su nerviosismo se disipaba ante la calidez de su presencia. No me lo habría perdido por nada del mundo, respondió, inclinándose para darle un suave beso en la mejilla. Mientras se sentaban, Alejandro no pudo evitar notar lo hermosa que se veía Elena. Su vestido azul resaltaba el brillo de sus ojos, y su cabello suelto enmarcaba perfectamente su rostro. Este lugar es encantador, comentó Alejandro, mirando a su alrededor. ¿Cómo lo descubriste? Elena sonrió con un toque de misterio. Digamos que tengo mis secretos. Quizás, si la noche va bien, te los revele. Había algo en su tono, una mezcla de diversión y desafío, que intrigó a Alejandro. Por un momento, todas sus preocupaciones y miedos se desvanecieron. Lo único que importaba era el aquí y ahora, esta mujer fascinante frente a él y la promesa de una noche llena de posibilidades. Bueno, dijo Alejandro, levantando su copa de vino en un brindis. Por los secretos y las revelaciones.
Elena chocó suavemente su copa con la de él. Y por las nuevas aventuras, añadió, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y algo más, algo que Alejandro no pudo descifrar. Mientras comenzaban a conversar, sumergiéndose en un mundo de anécdotas y risas compartidas, ninguno de los dos era consciente de la figura solitaria que los observaba desde la barra del restaurante, oculta tras un periódico y una copa de martini. La noche apenas comenzaba, y con ella, una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estás bien?, preguntó Elena, notando un cambio sutil en la expresión de Alejandro. Él parpadeó, volviendo al momento. Sí, lo siento. Es solo que esto me recuerda a algo. Elena lo miró con curiosidad. ¿Quieres hablar de ello? Alejandro dudó por un momento, pero algo en la mirada comprensiva de Elena lo animó a abrirse. Hace unos años, estuve en este mismo restaurante, comenzó, su voz baja y cargada de emoción. Fue la noche que le propuse matrimonio a mi ex esposa, Sofía. El silencio cayó sobre la mesa por un instante, pesado y cargado de tensión. Debe ser difícil, dijo Elena suavemente, extendiendo su mano para tocar la de Alejandro. Él asintió, agradecido por su comprensión. Lo es. Sabes, en ese momento, creí que teníamos todo el futuro por delante. Éramos jóvenes, ambiciosos, enamorados. Su mente viajó a esa noche, años atrás. Podía ver claramente a Sofía, radiante en su vestido rojo, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad cuando le mostró el anillo. ¿Qué pasó?, preguntó Elena con suavidad. Alejandro suspiró profundamente. La vida. El trabajo. Mis ambiciones. Poco a poco, empecé a poner mi carrera por encima de todo lo demás. Creí que estaba construyendo un futuro para nosotros, pero en realidad, estaba destruyendo lo que teníamos. Recordó las noches en vela, los viajes de negocios interminables, las promesas rotas. Cada éxito profesional parecía costar un pedazo de su matrimonio. Un día, continuó, su voz quebrándose ligeramente, Sofía me dijo que ya no me reconocía. Que el hombre del que se había enamorado había desaparecido. Y tenía razón. Elena escuchaba atentamente, su mano aún sobre la de Alejandro, ofreciendo un silencioso apoyo. Lo peor es que, cuando finalmente me di cuenta de lo que había perdido, era demasiado tarde, concluyó Alejandro, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Sofía se había ido, y con ella, una parte de mí mismo. El silencio volvió a caer sobre ellos, cargado de emociones no dichas y reflexiones profundas. Alejandro, dijo finalmente Elena, su voz suave pero firme. Gracias por compartir esto conmigo. Sé que no debe ser fácil. Él la miró, sorprendido por la sinceridad y comprensión que vio en sus ojos. Sabes, continuó ella, a veces necesitamos perder algo valioso para aprender a valorar lo que realmente importa en la vida. Sus palabras resonaron profundamente en Alejandro, tocando una cuerda sensible en su corazón. Tienes razón, respondió, sintiéndose de repente más ligero. Y quizás esta sea mi oportunidad de hacerlo mejor esta vez. Elena sonrió, una mezcla de ternura y algo más en su mirada. Tal vez lo sea, dijo suavemente. Mientras la conversación continuaba, fluyendo hacia temas más ligeros, Alejandro sintió que algo había cambiado. Había compartido una parte vulnerable de sí mismo, y en lugar de rechazo, había encontrado comprensión y aceptación. Lo que no sabía era que este momento de apertura estaba sentando las bases para eventos futuros que pondrían a prueba no solo su corazón recién abierto, sino también su percepción de la realidad y las personas que lo rodeaban. La noche avanzaba, y con ella, las piezas de un intrincado juego comenzaban a moverse, invisible pero inexorablemente. Elena, dijo finalmente, inclinándose ligeramente sobre la mesa, me has escuchado hablar toda la noche sobre mí. Cuéntame más sobre ti. ¿Qué te apasiona? ¿Qué sueños persigues? Elena lo miró por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Sus ojos, profundos y misteriosos, parecían ocultar mil secretos. Sabes, Alejandro, comenzó ella,
su voz suave pero firme, la vida me ha enseñado a ser cautelosa con mis sueños y mis pasiones. A veces, revelar demasiado puede ser peligroso. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en el tono de Elena, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, que lo intrigaba aún más. ¿Peligroso?, preguntó, incapaz de ocultar su curiosidad. ¿Qué quieres decir? Elena suspiró, mirando por un momento hacia la ventana del restaurante. La luz de la calle se reflejaba en sus ojos, dándoles un brillo casi sobrenatural. Digamos que mi pasado no es tan convencional como podría parecer, respondió finalmente, volviendo su mirada hacia Alejandro. He vivido muchas vidas, Alejandro. He sido muchas personas. Y cada una de ellas me ha enseñado algo valioso. Alejandro sintió como su corazón se aceleraba. Había algo en las palabras de Elena, en la forma en que las pronunciaba, que le hacía sentir que estaba al borde de un precipicio, a punto de descubrir algo trascendental. Elena, dijo suavemente, extendiendo su mano para tocar la de ella, no sé qué has vivido, pero quiero que sepas que conmigo estás segura. Puedes confiar en mí. Ella lo miró fijamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Por un momento, Alejandro creyó ver un destello de duda, o tal vez de culpa, en sus ojos. Eso espero, Alejandro, respondió finalmente Elena, su voz apenas un susurro. Porque lo que estoy a punto de contarte podría cambiarlo todo. En ese preciso instante, el teléfono de Alejandro vibró con insistencia. Era un mensaje de su asistente, emergencia en la oficina. Necesitamos que vuelva inmediatamente. Alejandro maldijo internamente. Justo cuando Elena parecía estar a punto de abrirse, de revelar el misterio que la rodeaba, el mundo exterior irrumpía en su burbuja. Lo siento. Elena, dijo, mostrándole el mensaje. Tengo que irme. Pero prometo que continuaremos esta conversación. Quiero conocerte, de verdad. Elena asintió, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. Por supuesto, Alejandro. Después de todo, la noche es joven, y los secretos, bueno, los secretos pueden esperar un poco más. Mientras Alejandro se levantaba, dejando dinero sobre la mesa y prometiendo llamarla pronto, no pudo evitar sentir que estaba al borde de algo grande. Algo que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Lo que no sabía era que, en las sombras del restaurante, una figura familiar observaba cada uno de sus movimientos, tomando notas mentales y preparándose para el siguiente acto de este elaborado juego de engaños y revelaciones. La noche, efectivamente, era joven. Y los secretos, como bien había dicho Elena, estaban a punto de desentrañarse de la manera más inesperada y peligrosa posible. Mientras esperaba que su chofer llegara, no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia la ventana del restaurante donde Elena seguía sentada, su silueta apenas visible a través del cristal. Algo en ella lo atraía de una manera que no podía explicar, una mezcla de fascinación y peligro que hacía que su corazón latiera más rápido. El auto llegó, interrumpiendo sus pensamientos. Alejandro subió rápidamente, dando instrucciones al chofer para que lo llevara a la oficina. A toda velocidad, por favor, ordenó, su voz tensa con preocupación. Mientras el vehículo se deslizaba por las calles nocturnas de la ciudad, Alejandro no pudo evitar notar las miradas curiosas de los transeúntes. Incluso a esta hora, su rostro era reconocible, el magnate cuya vida privada había sido objeto de tanto escrutinio público en los últimos meses. Al llegar al imponente edificio de su empresa, Alejandro saltó del auto antes de que éste se detuviera por completo. Cruzó el vestíbulo a grandes zancadas, ignorando los saludos de los guardias de seguridad. En el ascensor, su mente volvió a Elena. ¿Qué secretos guarda?, se preguntó. ¿Y por qué siento que están conectados conmigo de alguna manera? Las puertas se abrieron en el piso ejecutivo, y Alejandro fue recibido por el rostro preocupado de su asistente, Carmen. Señor Vega, dijo ella, su voz cargada de urgencia. Gracias por venir tan rápido. Tenemos una situación. ¿Qué sucede, Carmen?, preguntó Alejandro, siguiéndola hacia la sala de juntas.
Carmen dudó por un momento antes de responder. Es sobre la señora Montero, señor. Sofía. El nombre de su ex esposa hizo que Alejandro se detuviera en seco. ¿Sofía? ¿Qué pasa con ella? Entraron en la sala de juntas, donde varios ejecutivos de alto nivel ya estaban reunidos, sus rostros sombríos iluminados por la luz de las pantallas de sus laptops. Señor Vega, comenzó uno de ellos, su voz grave. Hemos recibido información de que la señora Montero está planeando hacer público cierto material comprometedor sobre usted y la empresa. Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué tipo de material? Correos electrónicos, registros financieros, grabaciones de audio. Cosas que podrían destruir todo lo que hemos construido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se dejó caer en una silla, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. ¿Cómo obtuvo esa información?, logró preguntar finalmente. Otro ejecutivo carraspeó incómodamente. Eso es lo más preocupante, señor. Parece que tuvo ayuda interna. Alguien con acceso a nuestros sistemas más seguros. En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de Elena. Espero que todo esté bien. Hay algo importante que debo decirte. ¿Podemos vernos mañana? Alejandro miró fijamente la pantalla, una sensación de vértigo apoderándose de él. De repente, las piezas comenzaban a encajar de una manera que lo aterrorizaba. Señor Vega, la voz de Carmen lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué quiere que hagamos? Alejandro levantó la vista, su rostro una máscara de determinación que ocultaba el tumulto interior. Averigüen todo lo que puedan, ordenó. Y prepárense para lo peor. Esto puede ser el comienzo de una guerra. Mientras la sala estallaba en una frenética actividad, Alejandro no pudo evitar pensar en Elena, en Sofía, en los secretos que parecían estar a punto de salir a la luz. La noche que había comenzado con tanta promesa ahora se cernía sobre él como una tormenta a punto de estallar. Y en algún lugar de la ciudad, invisible pero omnipresente, las fuerzas que habían puesto en marcha estos eventos observaban, esperando el momento perfecto para dar el siguiente golpe. Un golpe suave en la puerta lo sacó de su concentración. Adelante, dijo, frotándose los ojos cansados. Carmen entró, su rostro mostrando signos de agotamiento similares a los de su jefe. Señor Vega, el equipo legal ha preparado un informe preliminar. ¿Y hay algo más? Alejandro la miró, expectante. ¿Qué es, Carmen? Elena ha estado llamando. Dice que es urgente que hable con usted. El nombre de Elena hizo que el corazón de Alejandro diera un vuelco. Por un momento, la imagen de su rostro enigmático en el restaurante se superpuso a la crisis que estaba enfrentando. ¿Qué le dijiste?, preguntó, intentando mantener un tono neutral. Que estaba en una reunión importante y que me aseguraría de que recibiera el mensaje, respondió Carmen, observando cuidadosamente la reacción de su jefe. Alejandro asintió lentamente. Gracias, Carmen. Yo me ocuparé de eso más tarde. Cuando Carmen salió, Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad comenzaba a despertar, las primeras luces del amanecer pintando el horizonte de tonos rosados y dorados. Era un contraste cruel con la oscuridad que sentía crecer en su interior. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, era un mensaje de Sofía: necesitamos hablar. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La Sofía que conocía, la mujer con la que había compartido tantos años, nunca habría sido tan fría, tan calculadora. ¿Qué le había hecho? Con manos temblorosas, marcó el número de Elena. Después de varios tonos, su voz suave respondió: Alejandro, por fin. Estaba preocupada. Elena, dijo él, su voz ronca por el cansancio y la emoción. Lo siento por desaparecer así anoche. Las cosas se complicaron. Hubo un silencio al otro lado de la línea,
tan largo que Alejandro pensó que la llamada se había cortado. Lo sé, dijo finalmente Elena, su voz apenas un susurro. Alejandro, hay algo que necesito decirte. Algo que debí haberte dicho anoche. El corazón de Alejandro latía con fuerza. ¿De qué se trata, Elena? No por teléfono, respondió ella. Necesito verte. En persona. Es sobre Sofía. El nombre de su ex esposa en labios de Elena fue como un puñetazo en el estómago. De repente, todas las piezas comenzaron a encajar de una manera que lo aterrorizaba. Elena, ¿quién eres realmente?, preguntó, su voz temblorosa. Otro silencio, este aún más pesado que el anterior. Alguien que puede ayudarte, Alejandro, respondió finalmente. O destruirte. Depende de ti. Antes de que pudiera responder, Elena colgó, dejando a Alejandro con 1000 preguntas y un miedo creciente en el pecho. Se giró hacia la ciudad que despertaba, sintiendo que su mundo, cuidadosamente construido durante años, estaba a punto de desmoronarse. Entre Sofía y Elena, entre el pasado que lo perseguía y un futuro incierto, Alejandro se encontraba en el epicentro de una tormenta que amenazaba con arrasar todo lo que conocía. Y mientras el sol se alzaba sobre los rascacielos, iluminando la oficina con una luz que parecía burlarse de su oscuridad interior, Alejandro tomó una decisión. Era hora de enfrentar sus demonios, sin importar el costo. Con determinación, comenzó a marcar un número en su teléfono. Era hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Mientras se acercaba, Alejandro no pudo evitar notar cómo la luz que entraba por la ventana jugaba con el cabello de Elena, creando un halo casi etéreo a su alrededor. Por un momento, se permitió admirar su belleza, antes de que la realidad de la situación volviera a golpearlo. Elena, dijo, su voz apenas un susurro mientras se sentaba frente a ella. Ella levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de él. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de determinación y culpa. Alejandro, respondió ella, su voz suave pero firme. Gracias por venir. Un silencio tenso se instaló entre ellos, roto solo por el murmullo de las conversaciones a su alrededor y el tintineo de cubiertos contra platos. Elena, comenzó Alejandro, inclinándose hacia adelante, necesito saber qué está pasando. ¿Qué tienes que ver con Sofía? ¿Con todo esto? Elena tomó un sorbo de su agua, como si estuviera ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. Alejandro, lo que estoy a punto de decirte, cambiará todo. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Él la miró fijamente, sintiendo como su corazón se aceleraba aún más. Necesito saberlo, Elena. Por favor. Ella asintió lentamente, sus ojos nunca dejando los de él. Bien. La verdad es que, yo trabajo para Sofía. Las palabras cayeron como una bomba en la mesa. Alejandro sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. ¿Qué? Logró articular, su voz apenas audible. Fui contratada para acercarme a ti, para... Elena hizo una pausa, como si las palabras le costaran salir, para obtener información. Información que pudiera usar contra ti. Alejandro se reclinó en su silla, aturdido. 1000 pensamientos corrían por su mente, cada uno más doloroso que el anterior. ¿Todo fue una mentira?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Elena extendió su mano sobre la mesa, como si quisiera tocar la de él, pero se detuvo a medio camino. No todo. Alejandro, las cosas cambiaron. Mis sentimientos cambiaron. Él la miró, buscando en sus ojos algún signo de engaño, alguna pista de que esto también fuera parte del plan. Pero lo que vio fue una vulnerabilidad que no había notado antes. ¿Por qué me lo estás diciendo ahora?, preguntó, su voz un poco más firme. Elena tomó una respiración profunda. Porque no puedo seguir con esto. Porque creo que me he enamorado de ti, Alejandro. Y no puedo permitir que Sofía te destruya. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Alejandro sentía como si el mundo estuviera girando a su alrededor, todo lo que creía saber desmoronándose ante sus ojos. ¿Qué es lo que Sofía planea hacer exactamente?, preguntó finalmente, su mente de empresario tomando el control, buscando soluciones incluso en medio del caos emocional. Elena abrió la boca para responder, pero en ese momento, el teléfono de Alejandro vibró con insistencia. Era un mensaje de su asistente, urgente. Sofía está aquí. En la oficina. Exige verte. Alejandro miró a Elena, el pánico reflejado en sus ojos. Sofía, está en mi oficina. Elena se puso pálida. Alejandro, no vayas. Es una trampa. Ella. Pero antes de que pudiera terminar, Alejandro ya se había levantado. Tengo que ir. Tengo que enfrentar esto de una vez por todas. Mientras se dirigía rápidamente hacia la salida, sintió la mano de Elena agarrando su brazo. Alejandro, espera. Voy contigo. Se giró para mirarla, viendo determinación y miedo en partes iguales en sus ojos. Por un momento, dudó. ¿Podía confiar en ella? ¿En alguien? Pero mientras el mundo parecía desmoronarse a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que ya no tenía nada que perder. Vamos, dijo finalmente, tomando la mano de Elena. Juntos, salieron del restaurante hacia la luz cegadora del mediodía, dirigiéndose hacia un enfrentamiento que prometía cambiar sus vidas para siempre. La tormenta que había estado amenazando durante tanto tiempo finalmente estaba a punto de estallar. Alejandro, susurró Elena, su voz apenas audible sobre el zumbido del ascensor. Pase lo que pase. 2, a mi oficina. Ahora. Sin esperar respuesta, Alejandro se dirigió a su oficina, su mente un torbellino de emociones y preguntas. ¿En quién podía confiar? ¿Había algo real en su vida? Mientras Carlos y Elena lo seguían, el aire se cargaba de tensión. Era evidente que estaban a punto de tener una conversación que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Y en algún lugar de la ciudad, Sofía esperaba, sabiendo que el juego apenas comenzaba. La verdadera batalla estaba por venir, y nadie saldría ileso. Bien, dijo finalmente, su voz controlada pero cargada de emoción contenida. Quiero la verdad. Toda la verdad. Ahora. Elena dio un paso adelante, sus ojos suplicantes. Alejandro, yo. No, la interrumpió él, levantando una mano. Primero Carlos. Quiero saber exactamente qué papel juegas en todo esto. Carlos sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Oh, mi papel es simple, Alejandro. Soy el guardián de los secretos de Sofía. Y créeme, hay muchos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Verás, continuó Carlos, paseándose por la oficina como si fuera el dueño del lugar, Sofía no es la víctima inocente que crees. O no, ella tiene sus propios esqueletos en el armario. Esqueletos que podrían hundir no solo tu imperio, Alejandro, sino el suyo propio. Elena jadeó, sorprendida. ¿De qué estás hablando? Carlos se giró hacia ella, sus ojos brillando con malicia. Ah, la agente Ramírez. Tan dedicada a su trabajo, tan convencida de su rectitud moral. ¿Nunca te preguntaste por qué Sofía estaba tan desesperada por destruir a Alejandro? Alejandro sintió como la tensión en la habitación aumentaba. Explícate, Carlos. Ahora. Con gusto, respondió Carlos, sacando un pendrive de su bolsillo. En esto, queridos míos, está la verdadera historia. Los negocios turbios, las cuentas offshore, los sobornos, todo. ¿Y adivinen qué? No son solo de Alejandro. Sofía está hasta el cuello en esto también. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miraba fijamente el pendrive, sintiendo como su mundo se desmoronaba aún más. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente. ¿Por qué hacer todo esto? Carlos se encogió de hombros. Poder, Alejandro.
Siempre se trata de poder. Sofía quería venganza, sí, pero también quería tomar el control de todo. Y yo, bueno, digamos que tengo mis propios intereses en juego. Elena, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Esto cambia todo. Mi investigación, el caso, todo está comprometido. Exactamente, dijo Carlos, sonriendo. Y ahora, la pregunta es, ¿qué van a hacer al respecto? Alejandro levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Elena. Por un momento, vio en ellos el mismo conflicto, la misma confusión que sentía él. Pero también vio determinación. La verdad, dijo Alejandro finalmente, su voz firme. Vamos a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Carlos arqueó una ceja, intrigado. Incluso si eso significa tu ruina, Alejandro. Incluso entonces, respondió Alejandro. He vivido demasiado tiempo con mentiras. Es hora de enfrentar la realidad, sea cual sea. Elena asintió, acercándose a Alejandro. Estoy contigo. Hasta el final. Carlos los miró a ambos, una mezcla de sorpresa y respeto cruzando su rostro. Bien, bien. Parece que el juego acaba de volverse mucho más interesante. Mientras los tres se miraban, la tensión en la habitación era palpable. Cada uno con sus propios secretos, sus propias agendas, pero unidos ahora por la búsqueda de una verdad que prometía cambiarlo todo. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Era el final de un día que había cambiado el curso de sus vidas, pero también el comienzo de una nueva batalla. Una batalla por la verdad, la redención y, quizás, por algo más profundo que ninguno de ellos se atrevía aún a nombrar. La noche se cernía sobre la ciudad, prometiendo revelar secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Y en el corazón de todo, Alejandro, Elena y Carlos se preparaban para enfrentar lo que viniera, sabiendo que nada volvería a ser igual. La pantalla cobró vida, revelando una serie de carpetas con nombres crípticos. Alejandro hizo clic en la primera, y de repente, la habitación se llenó de jadeos ahogados. Dios mío, susurró Elena, sus ojos recorriendo rápidamente la información que se desplegaba ante ellos. Alejandro sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. Allí, en blanco y negro, estaban los detalles de transacciones ilegales, sobornos, y una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Esto no puede ser cierto, murmuró Alejandro, su voz temblorosa. Carlos soltó una risa amarga. Oh, pero lo es, mi querido amigo. Cada centavo, cada trato sucio, cada mentira, todo está ahí. Elena se acercó más a la pantalla, su rostro una máscara de shock y determinación. Hay nombres aquí, políticos, jueces, otros empresarios. Esto es mucho más grande que solo ustedes dos. Alejandro se giró hacia Carlos, sus ojos ardiendo con una mezcla de ira y confusión. ¿Por qué? ¿Por qué me muestras esto ahora? Carlos se encogió de hombros, pero había una sombra de algo más en sus ojos, ¿culpa? ¿Miedo? Porque, Alejandro, las cosas se están saliendo de control. Sofía, ella ha ido demasiado lejos. Y creo que es hora de que alguien ponga fin a todo esto. ¿Y ese alguien soy yo?, preguntó Alejandro, su voz cargada de amargura. Nosotros, intervino Elena, poniendo una mano sobre el hombro de Alejandro. Somos nosotros quienes debemos detener esto. Alejandro la miró, sorprendido por la firmeza en su voz. Elena, después de todo lo que has descubierto sobre mí, ¿aún quieres ayudar? Ella asintió, sus ojos llenos de una determinación que Alejandro no había visto antes. Sí. Porque a pesar de todo, creo que en el fondo eres un buen hombre, Alejandro. Y porque esto va más allá de ti o de mí. Es sobre hacer lo correcto. Carlos los observaba, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. ¡Qué conmovedor! Pero, ¿están realmente preparados para las consecuencias? Porque una vez que abramos esta caja de Pandora, no habrá vuelta atrás.
Alejandro respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Miró a Elena, luego a Carlos, y finalmente a la pantalla que mostraba la evidencia de años de corrupción y engaños. Lo estamos, dijo finalmente, su voz firme. Es hora de enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar la gravedad de su decisión, el teléfono de Alejandro sonó. Era un mensaje de Sofía: lo sé todo. Nos vemos en 1 hora en el lugar de siempre. Es tu última oportunidad, Alejandro. Los tres se miraron, la tensión en la habitación alcanzando un nuevo nivel. El reloj comenzaba a correr, y con él, el destino de todos pendía de un hilo. Bien, dijo Alejandro, poniéndose de pie. Es hora de acabar con esto de una vez por todas. Mientras se preparaban para salir, cada uno llevando el peso de sus propios secretos y miedos, sabían que estaban a punto de embarcarse en un viaje del que no había retorno. La verdad los esperaba, implacable y cruda, y con ella, la promesa de un nuevo amanecer o la destrucción total de todo lo que habían conocido. La noche se cernía sobre la ciudad, testigo silencioso de las revelaciones por venir. Y en el corazón de la tormenta, Alejandro, Elena y Carlos se preparaban para enfrentar su destino, unidos por circunstancias que ninguno de ellos podría haber previsto. Finalmente, Elena rompió el silencio. Alejandro, dijo suavemente, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Él se giró para mirarla, sus ojos reflejando una tormenta interior. No tengo otra opción, Elena. Es hora de enfrentar las consecuencias de mis actos. Carlos soltó una risa seca desde el asiento delantero. ¿Tus actos? Oh, Alejandro, siempre tan noble. ¿No has aprendido nada de lo que viste en esos archivos? Alejandro frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A que no eres el único villano en esta historia, respondió Carlos, sus ojos encontrándose con los de Alejandro en el espejo retrovisor. Sofía, yo, incluso tu querida Elena aquí, todos tenemos las manos manchadas. Elena se tensó visiblemente. Yo no. ¿No qué?, la interrumpió Carlos. ¿No sabías lo que estabas haciendo cuando aceptaste esta misión? ¿Cuándo decidiste jugar con los sentimientos de Alejandro para obtener información? El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró a Elena, buscando en sus ojos alguna señal de negación, de explicación. Pero lo que vio fue culpa y remordimiento. Elena, susurró Alejandro, su voz apenas audible. ¿Es cierto? Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas contenidas. Sí, admitió finalmente. Al principio, era solo una misión. Pero Alejandro, tienes que creerme, las cosas cambiaron. ¿Mis sentimientos? Tus sentimientos, la interrumpió Alejandro, su voz cargada de amargura. ¿Cómo puedo creer en tus sentimientos cuando todo ha sido una mentira desde el principio? El auto se detuvo abruptamente. Habían llegado a su destino, un viejo almacén en las afueras de la ciudad. El lugar donde todo había comenzado años atrás, donde Alejandro y Sofía habían cerrado su primer trato turbio. Bien, señores y señorita, dijo Carlos, apagando el motor. Hemos llegado al final del camino. ¿Están listos para enfrentar la verdad? Alejandro miró el edificio destartalado frente a ellos, sintiendo como el peso de años de secretos y mentiras se cernía sobre él. No, respondió honestamente. Pero no tenemos otra opción. Mientras salían del auto, el aire frío de la noche los envolvió, llevando consigo el olor a mar y a promesas rotas. En la distancia, se podía ver una figura solitaria esperando en la entrada del almacén. Sofía. Alejandro dio un paso adelante, pero sintió la mano de Elena agarrando suavemente su brazo. Alejandro, dijo ella, su voz apenas un susurro. Pase lo que pase ahí dentro, quiero que sepas que lo que siento por ti es real. Tal vez comenzó como una mentira, pero se convirtió en la verdad más grande de mi vida. Él la miró, su corazón dividido entre el deseo de creerle y el miedo a ser traicionado nuevamente.
sin decir una palabra, se soltó suavemente de su agarre y comenzó a caminar hacia el almacén. Carlos y Elena lo siguieron, cada paso resonando en el silencio de la noche como el tic-tac de un reloj que marca el final de una era. Mientras se acercaban a Sofía, cuya figura se hacía cada vez más nítida en la penumbra, Alejandro sintió que estaba al borde de un precipicio. Lo que sucediera en los próximos minutos determinaría no solo su futuro, sino el de todos los involucrados en esta red de mentiras y traiciones. La verdad los esperaba, cruda e implacable. Y con ella, la promesa de redención o de destrucción total. Vaya, vaya, dijo Sofía, su voz cortante como el filo de una navaja. La banda completa está aquí. El marido traidor, la espía enamorada y el amigo desleal. ¡Qué conmovedor! Alejandro dio un paso al frente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sofía, tenemos que hablar. Las cosas no son como parecen. Ella soltó una risa amarga. ¿No lo son? Ilumíname, Alejandro. Dime cómo no es exactamente lo que parece, tú, engañándome no solo en los negocios sino también en nuestra vida personal. Sofía, intervino Carlos, su voz sorprendentemente suave. Todos sabemos que hay más en juego aquí. Mucho más. Los ojos de Sofía se entrecerraron, fijándose en Carlos. Ah, el traidor finalmente muestra sus verdaderos colores. ¿Les has contado todo, Carlos? ¿O solo las partes que te convienen? Elena dio un paso adelante, su postura profesional contrastando con la emoción en sus ojos. Señora Montero, soy la agente Elena Ramírez. Estoy aquí en calidad oficial y... Ahórratelo, la interrumpió Sofía. Sé exactamente quién eres y por qué estás aquí. La pregunta es... ¿Lo saben ellos? Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Alejandro miró a Elena, luego a Carlos, sintiendo como las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando comenzaban a encajar. ¿De qué está hablando, Elena?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, estaban llenos de determinación y culpa. Alejandro, comenzó, su voz temblorosa. Mi misión no era solo investigarte a ti. Era desentrañar toda la red de corrupción. Incluyendo a Sofía, y a Carlos. Las palabras cayeron como bombas en el silencio de la noche. Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué?, logró articular, mirando a cada uno de ellos. Sofía soltó una risa sin humor. Oh, cariño. ¿Realmente creíste que eras el único jugador en este juego? Todos tenemos nuestros secretos, nuestras agendas ocultas. Carlos asintió lentamente. Es cierto, Alejandro. Cada uno de nosotros ha estado jugando su propia partida. Pero ahora es hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Alejandro los miró a todos, sintiendo como años de mentiras y manipulaciones se desmoronaban a su alrededor. ¿Y qué proponen? ¿Que nos sentemos y comparemos notas sobre quién ha traicionado a quién más veces? No, dijo Elena, su voz firme. Propongo que hagamos lo correcto. Por una vez en nuestras vidas, enfrentemos la verdad y las consecuencias de nuestras acciones. Sofía la miró, una mezcla de respeto y desafío en sus ojos. ¿Y qué te hace pensar que estamos dispuestos a hacerlo? Porque, intervino Carlos, si no lo hacemos, todos caeremos. Y esta vez, no habrá red de seguridad para ninguno de nosotros. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. El viento frío de la noche soplaba a su alrededor, llevando consigo el olor a mar y a secretos largamente guardados. Alejandro miró a cada uno de ellos, Sofía, la mujer que una vez amó y que ahora apenas reconocía, Elena, la agente que había llegado a su vida bajo falsas pretensiones pero que, quizás, guardaba sentimientos verdaderos, y Carlos, el amigo que resultó ser mucho más de lo que aparentaba. Bien, dijo finalmente Alejandro, su voz cargada de emoción contenida. Entremos. Es hora de que la verdad salga a la luz, sin importar cuán dolorosa sea.
Mientras los cuatro se dirigían hacia el interior del almacén, cada paso resonaba con el peso de las revelaciones por venir. La noche se cernía sobre ellos, testigo silencioso de un encuentro que prometía cambiar el curso de sus vidas para siempre. La puerta del almacén se cerró tras ellos con un golpe sordo, sellando su destino y el comienzo de una confrontación que ninguno de ellos olvidaría jamás. Sofía fue la primera en romper el silencio. Bien, ya estamos aquí. ¿Quién quiere empezar con la confesión? Alejandro dio un paso al frente, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. Yo lo haré. He cometido errores, muchos errores. He mentido, he engañado, he puesto mis ambiciones por encima de todo lo demás. Incluso de ti, Sofía. Sofía lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y rabia contenida. ¿Y crees que una simple confesión lo arregla todo? ¿Qué decir, lo siento, borra años de traición? No, respondió Alejandro, sacudiendo la cabeza. Sé que no es suficiente. Pero es un comienzo. Carlos soltó una risa amarga. Un comienzo, dice. ¡Qué conmovedor! ¿Y qué hay de ti, Elena? ¿Lista para revelar tus propios secretos? Elena respiró profundamente, sus ojos moviéndose entre los tres. Mi misión era desentrañar esta red de corrupción. Investigarlos a todos. Pero te enamoraste, interrumpió Sofía, su voz cargada de sarcasmo. ¡Qué cliché! Es más complicado que eso, respondió Elena, su voz temblando ligeramente. Sí, desarrollé sentimientos por Alejandro. Pero también descubrí que nada es blanco o negro. Todos ustedes, todos nosotros, somos más complejos de lo que parece a simple vista. Carlos aplaudió lentamente, su rostro una máscara de diversión cínica. Bravo, agente Ramírez. Una actuación digna de un Oscar. Pero déjame preguntarte algo, ¿estás dispuesta a sacrificar tu carrera por esto? Por él. Elena miró a Alejandro, sus ojos llenos de una emoción que no podía ocultar. Si es necesario, sí. Alejandro sintió como su corazón se aceleraba ante esas palabras, pero antes de que pudiera responder, Sofía intervino. Qué conmovedor, dijo, su voz goteando sarcasmo. Pero olvidan algo crucial. Yo también tengo mis propios secretos. Secretos que podrían hundirnos a todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró a Sofía, realmente la miró, por primera vez en años. Vio el dolor en sus ojos, la determinación en su postura, y algo más, miedo. ¿De qué estás hablando, Sofía?, preguntó suavemente. Sofía cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas contenidas. Estoy hablando de la verdadera razón por la que empecé todo esto. La venganza no era mi único motivo, Alejandro. Yo estaba tratando de protegerte. La confesión cayó como una bomba en el almacén. Alejandro sintió como el mundo se detenía por un momento. ¿Protegerme? ¿De qué? Sofía miró a Carlos, luego a Elena, antes de volver su mirada a Alejandro. De ellos. De la agencia. De todo. Hay cosas que no sabes, Alejandro. Cosas que podrían destruirte por completo. Carlos dio un paso adelante, su rostro una máscara de preocupación. Sofía, piensa bien lo que vas a decir. Pero Sofía negó con la cabeza, una determinación feroz brillando en sus ojos. No, Carlos. Es hora de que la verdad salga a la luz. Toda la verdad. Mientras Sofía se preparaba para revelar el secreto que había guardado durante tanto tiempo, la tensión en el almacén era palpable. Alejandro, Elena y Carlos contenían la respiración, sabiendo que lo que estaban a punto de escuchar cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El aire parecía cargado de electricidad, y en ese momento, justo antes de que Sofía hablara, todos sintieron que estaban al borde de un precipicio, a punto de caer hacia un futuro incierto pero inevitable. Alejandro, comenzó,
su voz temblando ligeramente, ¿recuerdas el proyecto Fénix? Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, una mezcla de shock y reconocimiento cruzando su rostro. El proyecto Fénix, pero eso fue hace años. Creí que lo habíamos enterrado. Carlos dio un paso adelante, su rostro pálido. Sofía, no puedes. Silencio, interrumpió Sofía, su voz cargada de determinación. Es hora de que sepa la verdad. Elena los miraba confundida. ¿De qué están hablando? ¿Qué es el proyecto Fénix? Sofía se giró hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y resolución. El proyecto Fénix es un programa de desarrollo de armas biológicas. Alejandro y yo estuvimos involucrados en sus etapas iniciales, pero cuando descubrimos su verdadero alcance. Lo cerramos, interrumpió Alejandro, su voz apenas un susurro. O al menos, eso creímos. Sofía negó con la cabeza, lágrimas brillando en sus ojos. No, Alejandro. Nunca se cerró. Solo se ocultó más profundamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies, todo lo que creía saber sobre su pasado desmoronándose ante sus ojos. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente. ¿Por qué me lo ocultaste? Sofía dio un paso hacia él, su mano temblando mientras la extendía para tocar su brazo. Para protegerte. La gente detrás del proyecto son peligrosos, Alejandro. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerlo en secreto. Incluso eliminar a quienes sabían demasiado. Elena intervino, su voz tensa. Espera, ¿estás diciendo que hay una conspiración gubernamental involucrada en esto? Carlos soltó una risa amarga. Oh, es mucho más que eso, agente Ramírez. El proyecto Fénix va más allá de cualquier gobierno. Es una red internacional, con tentáculos en todas partes. Alejandro se giró hacia Carlos, la comprensión dawning en sus ojos. Por eso me traicionaste. Por eso has estado jugando a dos bandas todo este tiempo. Carlos asintió lentamente. Tenía que mantener el equilibrio, Alejandro. Protegerte a ti, a Sofía, y al mismo tiempo, asegurarme de que el proyecto siguiera oculto. Pero ya no podemos seguir ocultándolo, dijo Sofía, su voz firme. El proyecto ha avanzado demasiado. Las armas que están desarrollando podrían cambiar el curso de la historia. Y no para bien. Elena los miró a todos, su mente trabajando a toda velocidad. Por eso me asignaron a esta misión. No se trataba solo de corrupción corporativa. Estaban buscando pistas sobre el proyecto Fénix. Alejandro se pasó una mano por el rostro, el peso de las revelaciones cayendo sobre él como una losa. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Sofía tomó su mano, apretándola con fuerza. No es tu culpa, Alejandro. Ninguno de nosotros sabía en lo que nos estábamos metiendo. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto?, preguntó Elena, su voz cargada de determinación. ¿Exponer todo? ¿Enfrentarnos a quienes están detrás de esto? Carlos negó con la cabeza. No es tan simple. Si hacemos eso, nos convertiremos en objetivos. Todos nosotros. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Cada uno de ellos sentía el peso de la decisión que estaban a punto de tomar. Una decisión que no solo afectaría sus vidas, sino potencialmente el futuro de la humanidad. Alejandro miró a cada uno de ellos. Sofía, la mujer que había amado y que había sacrificado tanto para protegerlos; Elena, la agente que había llegado a su vida bajo falsas pretensiones pero que ahora estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad; y Carlos, el amigo que había cargado con el peso de este secreto durante años. Tenemos que detenerlo, dijo finalmente Alejandro, su voz cargada de determinación. No importa el costo personal. No podemos permitir que el proyecto Fénix siga adelante. Los otros asintieron lentamente, la gravedad de la situación reflejada en sus rostros. ¿Y cómo lo haremos?,
Preguntó Elena, su entrenamiento como agente emergiendo en su tono. Sofía sacó una unidad USB de su bolsillo. Con esto, toda la información sobre el proyecto Fénix. Nombres, ubicaciones, detalles de las investigaciones. Todo. Mientras Sofía sostenía la USB, el aire en el almacén parecía cargarse de electricidad. Todos sabían que lo que estaban a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre. Era un punto de no retorno. Bien, dijo Alejandro, tomando la USB. Hagámoslo. Juntos. Mientras los cuatro se reunían alrededor de la pequeña unidad de almacenamiento, sabían que estaban a punto de embarcarse en la misión más peligrosa de sus vidas. El futuro era incierto, lleno de peligros y amenazas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que estaban haciendo lo correcto. La noche se cernía sobre ellos, pero en el horizonte, el amanecer de un nuevo día comenzaba a asomar. Un día que prometía revelaciones, peligros y, quizás, redención. Alejandro se pasó una mano por el rostro cansado, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Es peor de lo que imaginábamos, murmuró, su voz ronca por el agotamiento. Elena asintió, su expresión seria mientras estudiaba una serie de documentos. Los tentáculos del proyecto Fénix se extienden por todo el mundo. Gobiernos, corporaciones, incluso organizaciones benéficas, todos parecen estar involucrados de alguna manera. Sofía se acercó a Alejandro, colocando una mano sobre su hombro en un gesto de apoyo. Lo importante es que ahora lo sabemos. Podemos hacer algo al respecto. Carlos, que había estado en silencio durante la mayor parte de la noche, finalmente habló. La pregunta es, ¿qué? ¿Cómo detenemos algo tan grande, tan arraigado en el sistema? Un silencio tenso cayó sobre la habitación. La magnitud de la tarea que tenían por delante parecía abrumadora. De repente, el teléfono de Elena sonó, sobresaltándolos a todos. Ella miró la pantalla, su rostro palideciendo. Es mi superior, dijo, su voz temblorosa. Quieren un informe de progreso. Alejandro la miró, la preocupación evidente en sus ojos. ¿Qué vas a decirles? Elena respiró hondo, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió, estaban llenos de determinación. La verdad. O al menos, parte de ella. No podemos hacer esto solos. Necesitamos ayuda. Sofía dio un paso adelante, su voz cargada de urgencia. Elena, piensa bien lo que vas a hacer. No sabemos en quién podemos confiar. Tiene razón, intervino Carlos. Cualquiera podría estar involucrado en el proyecto Fénix. Elena los miró a todos, uno por uno. Lo sé. Pero también sé que hay gente buena en la agencia. Gente que estaría dispuesta a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Alejandro se acercó a ella, tomando su mano. ¿Estás segura de esto? Una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Elena asintió, apretando la mano de Alejandro. Estoy segura. Es hora de que dejemos de escondernos y empecemos a luchar. Con eso, Elena se alejó unos pasos y contestó el teléfono. Agente Ramírez al habla, dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Los otros tres observaban en silencio, la tensión palpable en el aire. Cada palabra de Elena podría ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la vida y la muerte. Sí, señor, continuó Elena. He descubierto algo. Algo grande. Necesito una reunión de emergencia. Con usted y solo con usted. Hubo una pausa mientras Elena escuchaba la respuesta. Alejandro, Sofía y Carlos contenían la respiración. Entendido, dijo finalmente Elena. Estaré allí en una hora. Cuando colgó, los miró a todos, su rostro una mezcla de miedo y determinación. Está hecho. Nos reuniremos en un lugar seguro. Si todo va bien, tendremos el apoyo que necesitamos para exponer el proyecto Fénix. Alejandro la abrazó con fuerza. Ten cuidado, susurró en su oído.
Sofía y Carlos asintieron, sus rostros reflejando la gravedad del momento. Mientras Elena se preparaba para salir, todos sabían que estaban al borde de un precipicio. Lo que sucediera en las próximas horas determinaría no solo sus destinos, sino posiblemente el futuro de la humanidad. Recuerden, dijo Elena antes de salir por la puerta. Pase lo que pase, no confíen en nadie más que en nosotros cuatro. Si no regreso en 2 horas. Regresarás, interrumpió Alejandro, su voz firme. Tienes que hacerlo. Elena sonrió débilmente, asintiendo antes de desaparecer por la puerta. El silencio que quedó en el apartamento era ensordecedor. Alejandro, Sofía y Carlos se miraron, cada uno de ellos consciente de que el reloj estaba corriendo. La cuenta atrás había comenzado, y con ella, la batalla más importante de sus vidas. Afuera, el sol se elevaba sobre la ciudad, ajeno al drama que se desarrollaba en su interior. Un nuevo día había comenzado, trayendo consigo la promesa de revelaciones, peligros y, quizás, la oportunidad de redención que todos habían estado buscando. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tic-tac implacable del reloj en la pared. De repente, el sonido de pasos apresurados en el pasillo los hizo ponerse en alerta. Alejandro se abalanzó hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La puerta se abrió de golpe y Elena entró, jadeando y con el rostro pálido. «Elena», exclamó Alejandro, abrazándola con fuerza. «Gracias a Dios que estás bien». «¿Qué pasó?». Elena se separó de él, sus ojos recorriendo la habitación con urgencia. «No tenemos mucho tiempo. Nos han descubierto». «¿Qué?». Sofía se puso de pie de un salto. «¿Cómo?». «Mi superior», respondió Elena, su voz temblorosa. «Está involucrado en el proyecto Fénix». Cuando le conté lo que sabíamos, vi el cambio en sus ojos. Apenas logré escapar. Carlos maldijo por lo bajo. Sabía que era una mala idea confiar en alguien más. No teníamos opción, replicó Alejandro. ¿Qué hacemos ahora? Elena sacó una pequeña unidad USB de su bolsillo. Logré copiar más información antes de huir. Nombres, ubicaciones, detalles sobre las fases finales del proyecto. Con esto, podemos exponerlos. Pero, ¿a quién?, preguntó Sofía. Si no podemos confiar en las autoridades. Un ruido en la calle los interrumpió. Carlos se asomó a la ventana y su rostro palideció. Vehículos negros sin identificación. Están rodeando el edificio. El pánico se apoderó de la habitación. Alejandro miró a sus compañeros, la determinación brillando en sus ojos. Tenemos que salir de aquí. Ahora. ¿Pero cómo?, preguntó Sofía, el miedo evidente en su voz. Nos tienen rodeados. Elena se dirigió rápidamente hacia la pared donde habían colgado todos los documentos. Recojan todo. No podemos dejar nada atrás. Mientras se apresuraban a guardar toda la evidencia, el sonido de pasos pesados en las escaleras hizo que sus corazones se aceleraran aún más. El techo, dijo de repente Carlos. Hay una escalera de incendios en el lado oeste del edificio. Si logramos llegar allí. No necesitó terminar la frase. Los cuatro se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Era ahora o nunca. Alejandro tomó la mano de Elena, apretándola con fuerza. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Ella asintió, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Juntos. Sofía y Carlos se unieron a ellos, formando un círculo apretado. Por un momento, todas las mentiras, traiciones y secretos del pasado se desvanecieron. Eran un equipo, unidos por un propósito común. Vamos, dijo Alejandro, liderando el camino hacia la ventana que daba al techo. Mientras se preparaban para enfrentar lo desconocido, el sonido de la puerta principal siendo derribada resonó en el apartamento. El tiempo se había acabado. Con un último vistazo a la habitación que había sido su refugio y prisión durante las últimas horas, los cuatro se deslizaron por la ventana hacia el techo,
el frío aire de la mañana golpeándoles el rostro. La persecución había comenzado, y con ella, la carrera por exponer la verdad sobre él. Proyecto Fénix. El destino del mundo pendía de un hilo, y ellos eran la única esperanza de cortar ese hilo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras corrían por el techo, el sol se alzaba en el horizonte, bañando la ciudad en una luz dorada. Un nuevo día comenzaba, trayendo consigo la promesa de peligro, revelaciones y, quizás, la oportunidad de redención que todos habían estado buscando desesperadamente. Allí, gritó Carlos, señalando hacia una escalera de incendios oxidada. Es nuestra única salida. Se apresuraron hacia ella, el metal crujiendo bajo su peso mientras descendían rápidamente. El callejón debajo de ellos estaba oscuro y estrecho, pero representaba su única esperanza de escape. Apenas habían tocado el suelo cuando escucharon gritos desde el techo. Sus perseguidores los habían visto. Rápido, urgió Alejandro, guiándolos hacia la salida del callejón. Tenemos que perdernos entre la multitud. Emergieron en una calle concurrida, el bullicio de la mañana en pleno apogeo. Mezclándose con los transeúntes, intentaron parecer lo más normales posible mientras avanzaban rápidamente. ¿A dónde vamos?, susurró Sofía, su voz temblorosa por la adrenalina. Elena, que había estado mirando constantemente sobre su hombro, respondió en voz baja, tengo un contacto. Alguien en quien creo que podemos confiar. Está a unas cuadras de aquí. Alejandro la miró, la preocupación evidente en sus ojos. ¿Estás segura? La última vez. Lo sé, interrumpió Elena, apretando su mano. Pero esta persona, es diferente. Ha estado investigando el proyecto Fénix por su cuenta durante años. Podría ser nuestra única esperanza. Carlos, que había estado vigilando la calle detrás de ellos, intervino, no tenemos muchas opciones. Nos están alcanzando. Efectivamente, a lo lejos podían ver figuras vestidas de negro abriéndose paso entre la multitud, sus ojos escudriñando frenéticamente las caras de los transeúntes. Bien, decidió Alejandro. Vamos a ver a tu contacto, Elena. Pero tengamos cuidado. Avanzaron por las calles, zigzagueando entre callejones y plazas, intentando perder a sus perseguidores. El corazón de Alejandro latía con fuerza, cada rostro que pasaba parecía una amenaza potencial. Finalmente, Elena los guió hacia un edificio antiguo, su fachada desgastada ocultando su verdadero propósito. Es aquí, dijo, acercándose a la puerta y tocando en un patrón específico. Después de un momento que pareció eterno, la puerta se abrió lentamente. Una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño apretado y ojos penetrantes, los miró con cautela. María, dijo Elena, su voz un susurro urgente. Necesitamos tu ayuda. La mujer los estudió por un momento, sus ojos deteniéndose en cada uno de ellos antes de asentir lentamente. Entren, rápido, dijo, haciéndose a un lado. Mientras se apresuraban al interior, Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y aprensión. Habían escapado por ahora, pero, ¿por cuánto tiempo? Y más importante aún, ¿podrían realmente confiar en esta misteriosa María? La puerta se cerró detrás de ellos con un clic ominoso, sellando su destino una vez más. El interior del edificio era sorprendentemente moderno, lleno de pantallas y equipos de alta tecnología. Bienvenidos, dijo María, su voz firme y autoritaria. Al cuartel general de la Resistencia contra el Proyecto Fénix. Los cuatro se miraron, sorprendidos y confundidos. Alejandro sintió que el mundo volvía a girar bajo sus pies. Justo cuando creía tener todas las piezas del rompecabezas, el juego cambiaba completamente. ¿La Resistencia?, preguntó, su voz apenas un susurro. María sintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Sí, señor Vega. Y creo que tienen información que nos será muy útil. Mientras María los guiaba más adentro del edificio, Alejandro no pudo evitar sentir que estaban al borde de algo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. La verdad sobre el proyecto Fénix estaba a punto de revelarse, y con ella,
el destino del mundo pendía de un hilo. El juego había cambiado, y ahora, más que nunca, necesitaban estar unidos. Porque lo que venía a continuación prometía ser la batalla de sus vidas. Bienvenidos al corazón de la resistencia, dijo María, su voz resonando en la sala. Aquí es donde planeamos derrocar al proyecto Fénix de una vez por todas. Alejandro dio un paso adelante, su voz temblorosa pero firme. ¿Cuánto tiempo llevas luchando contra esto? María lo miró, sus ojos llenos de una sabiduría y dolor que hablaban de años de lucha. Más tiempo del que me gustaría admitir, señor Vega. Desde que descubrí la verdad sobre el proyecto, hace más de 2 décadas. Sofía jadeó. ¿2 décadas? Pero, ¿cómo es posible que no hayamos sabido nada de esto? Porque somos buenos en lo que hacemos, respondió una voz desde el fondo de la sala. Un hombre alto y delgado emergió de las sombras, su rostro marcado por cicatrices que hablaban de batallas pasadas. Al igual que ellos son buenos ocultando la verdad. Este es Javier, lo presentó María. Mi mano derecha y uno de nuestros mejores agentes de campo. Elena dio un paso adelante, sus ojos brillando con reconocimiento. Yo te conozco. Eras un agente de alto rango en la agencia, pero desapareciste hace años. Todos pensamos que habías muerto en una misión. Javier sonrió amargamente. Esa era la idea. Fue la única forma de poder trabajar contra el proyecto Fénix sin levantar sospechas. Carlos, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Todo esto es fascinante, pero, ¿cómo sabemos que podemos confiar en ustedes? Después de todo lo que hemos pasado. María se acercó a él, su mirada penetrante. No esperamos que confíen en nosotros ciegamente, señor Rodríguez. Pero en este momento, somos su mejor opción para sobrevivir y exponer la verdad. Alejandro miró a Elena, buscando su opinión. Ella asintió levemente, y él supo que tenían que tomar una decisión. Bien, dijo finalmente. ¿Qué necesitan de nosotros? María sonrió, un destello de esperanza iluminando sus ojos cansados. La información que tienen. Los detalles sobre las fases finales del proyecto. Con eso, podríamos finalmente tener la ventaja que necesitamos. Elena sacó la unidad USB de su bolsillo, mirándola como si fuera una bomba a punto de estallar. Aquí está todo. Nombres, ubicaciones, detalles de las investigaciones. Javier se acercó, extendiendo su mano. Si me permiten, puedo comenzar a analizarla de inmediato. Hubo un momento de duda. Alejandro miró a sus compañeros, viendo en sus ojos la misma incertidumbre que sentía él. Finalmente, con un suspiro, Elena entregó la USB. Es nuestra única esperanza, dijo en voz baja. Mientras Javier se apresuraba hacia una de las computadoras, María se volvió hacia ellos. Ahora, necesitamos que nos cuenten todo. Cada detalle, por insignificante que parezca. La lucha contra el proyecto Fénix es como armar un rompecabezas gigante, y cada pieza cuenta. Alejandro asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Por dónde empezar? Por el principio, dijo Sofía, tomando su mano en un gesto de apoyo. Desde el momento en que nos involucramos con el proyecto, hasta ahora. Y así, rodeados por el zumbido de los equipos y la expectación de los miembros de la resistencia, comenzaron a contar su historia. Cada revelación, cada traición, cada momento de duda y de valentía. Mientras hablaban, Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y esperanza. Estaban en el ojo del huracán, a punto de desencadenar eventos que cambiarían el mundo para siempre. La pregunta era, ¿estarían preparados para las consecuencias? El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, cada segundo acercándolos más al momento de la verdad. Afuera, el mundo seguía girando, ajeno al drama que se desarrollaba en ese pequeño rincón de la ciudad. Pero pronto, muy pronto, todo cambiaría. Y ellos estarían en el centro de ese cambio. De repente,
Javier se levantó de su estación de trabajo, su rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par. María, llamó, su voz temblorosa, tienes que ver esto. Todos se acercaron a la pantalla principal, donde Javier proyectó los datos que había estado analizando. Lo que vieron hizo que el corazón de Alejandro se detuviera por un momento. Dios mío, susurró Sofía, su mano cubriendo su boca en shock. En la pantalla se desplegaba un mapa del mundo, con docenas de puntos rojos parpadeantes dispersos por todos los continentes. Cada punto representaba una instalación del proyecto Fénix. Es mucho más grande de lo que pensábamos, dijo Elena, su voz apenas audible. María asintió gravemente. Y eso no es todo. Javier, muéstrales el resto. Con un clic, Javier abrió otro archivo. Esta vez, la pantalla se llenó de códigos y fórmulas complejas. ¿Qué estamos viendo?, preguntó Carlos, inclinándose para examinar más de cerca. Javier tomó una respiración profunda antes de responder. Esto, señores, es el corazón del proyecto Fénix. No solo están desarrollando armas biológicas, están creando un virus capaz de alterar el ADN humano a escala global. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Alterar el ADN, repitió, incrédulo. ¿Con qué propósito? María se acercó, su rostro sombrío. Control, Alejandro. Control total sobre la población mundial. Imagina un virus que pueda reprogramar la mente humana, hacer a las personas más dóciles, más manejables. Elena negó con la cabeza, sus ojos llenos de horror. Es inhumano. ¿Cómo pueden siquiera pensar en algo así? Poder, respondió Sofía, su voz cargada de amargura. Siempre se trata de poder. Alejandro se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de esta revelación sobre sus hombros. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuán cerca están de lograrlo? Javier consultó los datos en su pantalla. Según esto, están en las etapas finales de prueba. Podrían estar listos para un lanzamiento global en cuestión de semanas, tal vez días. El pánico amenazaba con apoderarse de todos, pero María dio un paso adelante, su voz firme y decidida. No vamos a permitir que eso suceda. Ahora que tenemos esta información, podemos actuar. Podemos detenerlos. ¿Cómo?, preguntó Carlos, su voz cargada de escepticismo. Son demasiado poderosos, tienen recursos que ni siquiera podemos imaginar. María sonrió, una sonrisa feroz que hablaba de años de lucha y determinación. Tenemos algo que ellos no tienen, la verdad. Y ahora, gracias a ustedes, tenemos las pruebas para respaldarla. Se volvió hacia el grupo, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y resolución. Vamos a exponer todo. Cada detalle, cada nombre, cada instalación. Lo lanzaremos a todas las plataformas de noticias, redes sociales, todo. El mundo entero sabrá la verdad sobre el proyecto Fénix. Alejandro sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Y crees que eso será suficiente? Tiene que serlo, respondió Elena, tomando su mano. Es nuestra única oportunidad. María asintió. Prepárense, todos. Lo que estamos a punto de hacer cambiará el curso de la historia. No será fácil, y el peligro será mayor que nunca. Pero si tenemos éxito. Salvaremos al mundo, completó Sofía, su voz llena de una determinación que Alejandro no había escuchado en años. Mientras el grupo se preparaba para la batalla más importante de sus vidas, Alejandro miró a su alrededor. Vio el miedo en los ojos de todos, pero también vio coraje, determinación y, sobre todo, esperanza. Hagámoslo, dijo, su voz firme y decidida. Es hora de que el mundo sepa la